especialidad, como hemos recorrido durante todo este ciclo, tenemos grandes pilares, lo que es bioquímica, inmunología, microbiología, que no lo hemos tocado tanto, hematología y banco de sangre. Pero banco de sangre no, sino también lo que consiste en medicina transfusional. Es decir, darle el mejor uso a los hemocomponentes que se trabajan en el banco de sangre. Para eso tenemos que conocer en qué consiste el proceso de captación, de evaluación y de extracción de los hemocomponentes. Seguro muchos de ustedes han sido donantes de sangre alguna vez en su vida. Entonces ya están familiarizados con la mayoría de las condiciones. Principalmente tienen que ser personas sanas, que no tengan factores de riesgos asociados a infecciones que puedan ser transmitidas vía hemática. Normalmente debe ser en mayores de edad, porque se solicita presentar el DNI. Hay algunos casos excepcionales en donde menores de edad pueden donar y si tienen la voluntad altruista de hacerlo, con permiso de sus padres podríamos aceptarlo. Pero normalmente es entre 18 y 55 años. Luego necesitamos un peso y una talla mínima. ¿Por qué? Porque como vamos a extraer un volumen determinado sanguíneo, obviamente si tenemos una persona de 1,40 m que pesa 40 kilos, si le extraemos los 450 mililitros, que es una unidad de sangre, pues le dejamos hipovolémica y anemia. Entonces siempre va a haber que trabajar en relación al peso. Luego, obviamente, controlar constantes signos, constantes biológicas, presión arterial, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria. Y bueno, muy importante, también el hematocrito se tiene contemplado para varones un hematocrito mayor a 40 y para mujeres un hematocrito mayor a 38. Y gran parte, que es muy importante, es la entrevista, usualmente realizada por médicos, pero que también puede ser realizada por nuestros compañeros del laboratorio, los tecnólogos médicos, donde investigamos una serie de factores de riesgo que finalmente van a permitir si es que el paciente pasa a la siguiente etapa, que es la extracción de sangre o una unidad. Una vez que damos el visto bueno, el paciente pasa al área de extracción y vemos que conforme se vaya, usamos bolsas cuádruples que tienen que estar en constante filación. Estas bolsas van a tener un anticoagulante, por eso que tiene que ese movimiento constante en la hemováscula. Una vez obtenida esta sangre total, vamos a pasarla a banco de sangre, al área de fraccionamiento, y utilizamos unas centrífugas grandotas refrigeradas, donde vamos a someter al principio básico de sedimentación del hemocomponente. Entonces, como ya sabemos, el paquete celular va a ir al fondo, tenemos una fracción olvático, que se puede ver como una línea blanca, luego tenemos el área de plaquetas y el plasma. Entonces tenemos de sangre total, vamos a tener una primera separación, una primera fracción de un plasma rico en plaquetas y del concentrado de Matías. De este plasma rico en plaquetas es que vamos a luego obtener el concentrado plaquetario y luego lo que resta va a ir a un plasma fresco congelado. Luego del plasma fresco congelado, por un trabajo adicional en banco de sangre, vamos a obtener el crioprecipitado. Cada uno de estos hemocomponentes va a tener características y usos determinados. Tenemos que entonces, de una unidad de sangre total, que es alrededor de 450 mililitros, vamos a obtener un paquete globular, un concentrado plaquetario, un plasma fresco congelado o un crioprecipitado. Por eso usamos bolsas cuádruples. Uno para la obtención de sangre total, luego van a ser 3 bolsas de transferencia para el paquete globular, para el concentrado plaquetario y para el plasma fresco o crioprecipitado. Luego de haber obtenido esta unidad, vamos a pasar a hacer la investigación de inmunohematología, que ya habíamos mencionado la semana pasada. Va a ser importante determinar el grupo sanguíneo, todo el RH de este hemocomponente y sobre todo en los casos donde trabajemos en hospitales donde hay trasplantes, pacientes inmunocomprometidos, realizar el estudio de anticuerpos irregulares, es decir, de los otros grupos. Luego también tenemos que asegurarnos en el área de inmunoserología que no existan componentes que puedan transmitir algunas infecciones a través del hemocomponente. Y son 7 los que nos exige la norma. La determinación de HIV, HTLV 1 y 2, hepatitis B a través del antígeno de superficie y del core, hepatitis C, Chagas y sífilis. Súper fácil.
HIV, HTLV, Chagas, sífilis, cólera, antígeno de superficie, y hepatitis C. Y una vez que tenemos todos estos con check, con visto bueno, es que vamos a tener una unidad apta, es decir, que ya la vamos a poder utilizar y poner a disposición de nuestros pacientes de acuerdo a las necesidades. Ojo que estas evaluaciones me liberan tanto el paquete globular, el concentrado plaquetario y el plasma fresco congelado o frío precipitado. Les mencionábamos, tenemos la sangre total, que nos va a permitir obtener los hemocomponentes. Tenemos la primera fracción donde vamos a realizar un centrifugado. Tenemos el plasma rico en plaquetas, a partir del cual vamos a obtener el concentrado de plaquetas. Luego y posteriormente el plasma fresco congelado y el concentrado de hemáticos. Luego, a partir del concentrado de plaquetas, tenemos que incluso podemos realizarle algunos procedimientos adicionales, como por ejemplo en los casos de pacientes trasplantados nos solicitan concentrados de plaquetas irradiadas. En el caso del plasma fresco congelado, luego vamos a trabajarlo en crioprecipitado. Y de la misma forma, el paquete globular podemos trabajarlo con hematíes lavados, hematíes irradiados o hematíes filtrados de acuerdo a la necesidad. Entonces, ¿qué características van a tener cada uno de estos hemocomponentes? Mencionábamos el paquete globular. Estos eritrocitos van a estar diluidos en anticoagulante. Este anticoagulante, ya sea el citrato fosfato de dextrosa adenina o CPDA o el ACD, van a darle la vida, van a mantener a estos eritrocitos viables, van a ser como el alimento que permita que podamos tenerlos disponibles en el banco de sangre por más tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto dura un paquete globular en banco de sangre? Dependiendo del anticoagulante. Podemos tener que aproximadamente dura 35 días, después de los cuales, si no es usado, tenemos que descartarlo, pero vemos que va a depender del anticoagulante que se use, siendo obviamente el anticoagulante más caro, el que permite que tengamos mucho más tiempo de vida globular, que puede ser hasta de 42 días. Luego tenemos que aproximadamente vamos a transfundir un volumen de 200 a 250 mililitros, y esto es muy importante. Los eritrocitos los tenemos que almacenar en refrigeración en temperatura de 2 a 6 grados. Luego tenemos el concentrado plaquetario, que va a ser una fracción mucho menor, vemos que va de 30 a 50 mililitros. Tiene esta característica importante, que debemos conservarlo en agitación constante, en movimiento constante. Tenemos que hacerle creer a las plaquetas que continúan todavía fluyendo a través del torrente sanguíneo y en una temperatura ambiente, de 18 a 22 grados. Pero vemos que la duración de estas plaquetitas es muy corta, es de solamente 5 días. Luego tenemos el plasma fresco congelado. ¿Qué es lo importante del plasma fresco? Que va a ser rico en factores de coagulación. Factor 1, factor 5, factor 8, el factor 2, factor 7, el factor 9 y factor 10. Incluso también otros hemostáticos. Va a tener un volumen aproximado de 250 ml y debemos conservarlo a congelación, incluso a menos 30 grados centígrados. Dependiendo de la temperatura de congelación, nos puede durar 6 meses si lo conservamos a menos 20 o hasta un año si lo conservamos a menos 30. Luego tenemos el crioprecipitado, que es mediante una metodología de descongelación, pero todavía a temperaturas bajas, a 4 grados centígrados, vamos a precipitar algunas proteínas, como cuáles el fibrinógeno, la fibronectina, el factor von Willebrand, el factor 8 y el factor 13. Esta es la diferencia con el plasma fresco congelado. Y tiene volúmenes mucho menores, entre 10 a 20 ml, y como su nombre lo dice, tienen que mantenerse también luego en congelación. Recordamos entonces cómo vamos a trabajar el tema de hemocomponentes compatibles en base al grupo sanguíneo. Pues se sabe que un paciente O debe recibir paquetes globulares grupo O principalmente. El paciente A puede recibir A o puede recibir O, el paciente B puede recibir B o puede recibir O, y el paciente B puede recibir paquete globular AB, A, B, I. Pero acá viene la diferencia. ¿Qué plasma puede recibir? Puede recibir plasma. El paciente O puede recibir plasma O, AB, AB. El paciente A, plasma B. El paciente B
puede recibir plasma B, AB, y en el caso de la B, idealmente debe ser desplasmatizado. ¿Cuál va a ser la orden de selección de los grupos ABO sugeridos para la transfusión de plasma? Pues tenemos que, para el grupo, dependiendo del grupo del paciente, si mi paciente es AB, de primera elección debo darle también plasma AB. Si mi paciente es A, debo darle A. En segunda elección voy a tomar un AB. Si mi paciente es B, primera elección el isogrupo, el B. Como segunda elección el grupo AB. Estos son casos extremos que no se recomiendan, solamente los que están acá en negrito. Y en el grupo O, pues podemos darle cualquiera de los plasmas. ¿Cuál es el principal objetivo entonces de realizar una transfusión? Principalmente, para el caso del paquete globular, va a ser restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a través de los tejidos. Y para eso tenemos que evaluar ciertos parámetros fisiológicos, como es la función cardiovascular a través del gasto cardíaco, del ritmo cardíaco, la ventilación, de la presión arterial de CO2, del consumo o aporte de oxígeno y de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, ya sea con valores de hemoglobina, hematocrito o la curva de disociación oximoglobina-oxígeno. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones que tenemos que tomar en consideración para transfundir un paquete globular en el adulto? Primero, que tenemos que asegurar pues, que lo que queremos buscar es que haya una oxigenación tisular garantizada, que normalmente se logra cuando nuestro paciente tiene hemoglobinas por encima de 100, con volemia normal y sin otros riesgos. Pero ¿qué es lo que pasa en una anemia aguda hemorrágica? Tenemos que realizar la valoración clínica del grado de pérdida sanguínea, siendo esto mucho más importante que el valor del hematocrito o de la hemoglobina. Es así que si estimamos que se ha perdido un volumen mayor a 1 litro, que representa pues casi el 20 o 25% del volumen sanguíneo total, y encima sumamos manifestaciones clínicas de hipoxia y hipovolemia, pues es una indicación para transfusión de paquete globular. ¿Qué pasa en el caso de anemia crónica? Puede ser la indicación cuando fracasa el tratamiento específico. Hay pacientes que pueden andar por la vida tranquilamente con hemoglobina en 5 y sin mayor manifestación, pero usualmente con hemoglobina entre 8 y 10 debemos valorar entonces el estado cardiopulmonar y el riesgo de enfermedad isquémica cerebral. Si existen estos riesgos, es indicado realizar una infusión de paquete globular. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tomar en cuenta para realizar una transfusión? Pues son ustedes como médicos quienes tienen que realizar la solicitud transfusional. Son ustedes los encargados de decidir cuándo es pertinente y necesario realizar una transfusión. Entonces tienen que llenarla correctamente, por favor, nada de ponerme las siglas del paciente, no me ponen el diagnóstico. Tienen que dar toda la información necesaria al banco de sangre. Tienen que hacer también firmar el consentimiento informado del paciente. Tiene que estar seguro de los riesgos a los que puede estarse viendo sometido por una transfusión. Van a solicitar una prueba cruzada, que solamente pues, se pide para paquete globular, y recordar que el tiempo de proceso es aproximadamente de 1 a 2 horas. No sale mágicamente a los 10 minutos apenas lleva su solicitud de transfusión. No, tienen que esperar que el laboratorio trabaje para asegurar que efectivamente no va a haber ninguna reacción de incompatibilidad entre lo que van a transfundir y su paciente. Vamos a realizar pues, la prueba de compatibilidad, las células del paquete globular a infundir versus el suero del paciente. Y en el caso de los bebitos, en el caso de neonatos, vamos a usar el suero de la madre. Tenemos que preparar el hemocomponente, el banco de sangre se tiene que llenar una serie de documentos, una serie de registros para realizar una trazabilidad adecuada de qué hemocomponente salió, hacia quién fue, quién lo recibió, quién lo transportó, quién lo firmó, la fecha y la hora. Luego, bueno, el consentimiento informado que habíamos mencionado, se realiza la entrega o la administración del mismo. A veces en banco de sangre tenemos un área para justamente hacer las transfusiones. Luego es necesario comprometer al personal de enfermería para que colabore llenando la hoja de conducción de la transfusión, porque va a ser súper importante saber si es que hay reacciones transfusionales que se van a dar durante este evento transfusional. ¿Cuáles son los inconvenientes a los que nos enfrentamos? Que muchas veces hay requerimientos innecesarios. Entonces es muy importante, si ustedes tienen duda, si es necesario
que su paciente reciba un componente o no, pueden consultar en banco de sangre. Debe haber un médico, un patólogo clínico que pueda asesorarlos si es que tienen alguna duda antes de lanzarse a hacer una solicitud innecesaria. En el caso de cirugías, suspenden la cirugía y se olvidaron de bajar el paquete globular que habían subido. Lo devuelven a las 12 horas y lo habían terminado en temperatura ambiente. ¿Qué hacemos con ese componente que es tan valioso, que ha costado tanto? Sobre todo porque es un recurso que no podemos comprar. La sangre no la podemos comprar. Y bueno, conservamos las muestras utilizadas para las pruebas de compatibilidad durante una semana por si tenemos que hacer una contraprueba si es que ha habido algún evento o reacción transfusional. Recordamos que existe un potencial antigénico en los hematíes y podemos tener reacciones transfusionales inmediatas de características inmunológicas. La más grave, obviamente, una reacción hemolítica, que puede presentarse en nuestro paciente con escalofríos, fiebre, taquicardia, hipotensión, sangrados incontrolables, sensación de calor a nivel de la vena que está utilizándose para la transfusión, dolor lumbar, dolor constrictivo a nivel de tórax, podemos cruzar con hemoglobinuria y hiperbilirrubinemia. Luego tenemos también reacciones febriles no hemolíticas, tenemos reacciones anafilácticas, la característica y que es muy frecuente es la urticaria, por eso que uno cuando esté transfundiendo tiene que tener un ojo, o sea los dos ojos siempre puestos en el paciente porque en cualquier momento puede hacerse alguna de esas reacciones y una urticaria es de manejo sencillo por el médico, así que no significa mayor peligro, pero sí significa mayor peligro un daño pulmonar agudo asociado a transfusión o el trauma. Luego tenemos reacciones transfusionales inmediatas, no inmunológicas, como puede ser la sepsis. Si es que un hemocomponente no se hizo la discriminación de nuestro donante, de que de repente estaba con una posible infección, podemos transfundir también esas bacterias, que podemos tener de gram negativos, gram positivos, que pueden contaminar el hemocomponente. Si finalmente esa bacteria la vamos a transfundir. Podemos tener las dioxinias, colis, enterobacterias, arrátidas, pseudomonas, que van a producir endotoxinas, o por ejemplo bacterias gram positivas como el Staphylococcus epidermidis. Es por eso que en algunas instituciones nos aseguramos realizando muestras de hemocultivo a la fracción que queda en la bolsa que se ha transfundido y también haciéndole un hemocultivo a nuestro paciente después de haber recibido la cantidad. Podemos también cursar con insuficiencia cardíaca congestiva, hemólisis no inmune y embolia. Se ha tratado de buscar, desde hace muchos años, posibles sustitutos de la sangre. ¿Qué características deberían tener estos sustitutos de la sangre? Pues principalmente la de transporte de oxígeno, ¿no? Tener la capacidad de expansión de volumen y eliminar, sobre todo se va a buscar eliminar riesgo de infecciones que sean universalmente compatibles y que sean estables por largo tiempo. Estas serían las características ideales. Se han trabajado con diferentes moléculas, por ejemplo con porfirinas, perfluoroquímicos, moléculas que van a incorporar hemoglobina en su estructura como transportadores en base de hemoglobina de oxígeno y también hemoglobina encapsulada en liposomas. Pues todas esas en fase de investigación sin mayor avance. Pero se pueden utilizar también otras herramientas, como factores de crecimiento. Algunos de ellos ya los hemos mencionado en clases anteriores. Por ejemplo, tenemos la eritropoyetina, que es un factor estimulante de colonias de glóbulos rojos. Luego tenemos estimulantes de colonias de glóbulos blancos, estimulantes de plaquetas y el comercialmente utilizado, el filgrastim, para estimular células madre. ¿Cuál es nuestro segundo objetivo para transfundir? Que queramos restaurar la función hemostática. ¿A través de qué? Del componente plaquetario o del componente de factores de coagulación. Si es que queremos reponer el componente plaquetario, o principalmente porque queremos que, vamos a ver que se ha visto afectado el número, el recuento de plaquetas, de repente ya nuestro paciente cursa con un tiempo de sangría prolongado, o porque sospechamos
sospechamos que existe un deterioro en la integridad funcional de nuestras plaquetas. Luego, si es que pensamos en el componente plasmático, pues es porque estamos pensando que alguno de los factores de coagulación no está en una concentración adecuada o funcionalmente no es activo. Podemos tener alteraciones en nuestro TP, TTPA, tromina y ferrina. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos que considerar para transfundir concentrados plaquetarios en el adulto? Primero, tenemos que valorar el recuento de plaquetas. Esa es la primera herramienta. Si tenemos valores por debajo de 40.000, es posible que ya estemos frente a un riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Por la presencia de la trombocitopenia. Sin embargo, hay pacientes que pueden estar con ese valor y no hay mayor problema. Pero por ejemplo, si encontramos valores debajo de 50.000 y podemos estar en riesgo de una hemorragia microvascular difusa por CID o porque hemos realizado una transfusión masiva, tenemos igual, por ejemplo, si hemos repuesto solamente el paquete globular, tenemos que ir de la mano también reponiendo lo que es el concentrado plaquetario. Luego, en el caso de que tengamos una hemorragia microvascular difusa después de una cirugía cardiopulmonar, debemos mantener valores por encima de 100.000, si no vamos a agravar este riesgo. Y en el caso de que exista hemorragia por disfunción plaquetaria, independiente del tiempo de sangría, y en el caso de púrpura trombocitopénica y hepática, solo si existe riesgo de hemorragia del sistema nervioso central. Por ejemplo, acá tenemos que son como bandejitas que están en constante agitación, así las tenemos en banco de sangre en las plaquetas. De manera profiláctica, ¿cuándo es que vamos a indicar las plaquetas? Va a depender pues, de la situación a la cual vamos a exponer a nuestro paciente. Por ejemplo, en el caso prequirúrgico, si es que tenemos un recuento debajo de 10.000, a pesar de que no haya hemorragia ni otros problemas, debemos infundir concentrado plaquetario. Si es que tenemos un recuento menor o igual a 20.000, pero existen factores de riesgo de hiperconsumo asociados, ya sea infecciones, fiebre, drogas, hipertensión, esplenomegalia, traumatismo, medicación, anticoagulante con neuropatías, con este valor ya estamos indicando prequirúrgico una infusión de concentrado de plaquetas. Si vamos a someter a nuestro paciente a una cirugía mayor o un procedimiento invasivo y tenemos menos o igual a 50.000 plaquetas, pues no podemos entrar si no hemos elevado estos valores. Para eso tenemos que transfundir un concentrado plaquetario. Si nuestro paciente va a entrar a neurocirugía o a cirugía de oftalmo, pues tenemos que mantener valores por encima de 100.000. Y en el caso de que encontremos disfunción plaquetaria o cirugía inminente, sí o sí tenemos que normalizar los valores de plaquetas. Ya con la práctica, cuando ustedes sean frecuentes al banco de sangre, ustedes mismos van a poder evaluar las características y viabilidad de estas plaquetas. Se forman como remolinos y que garantizan que estas plaquetas están viables, están vivas y que van a ser efectivas en nuestro paciente. No se ve bien acá, pero hay que verlo atrás. Para el caso de plasma fresco congelado, miren cómo los conservamos en el banco de sangre a menos 30 o menos 20, como habíamos mencionado. Tienen un uso establecido y una demostrada eficacia cuando en la púrpura trombocitopénica trombótica, en la púrpura fulminante de recién nacido, puede ser secundaria a alguno de los factores de coagulación como la proteína C y la proteína S, en el caso de exsanguino transfusión en neonatos, sobre todo para reconstitución con el concentrado de Matías. ¿Qué otras indicaciones? Pues el uso va a estar condicionado a la presencia de hemorragia y alteraciones de las pruebas de coagulación. Ya ustedes saben pues, qué factores se ven afectados en la vía intrínseca, en la vía extrínseca, y de acuerdo también a qué necesidades van a indicar un plasma fresco congelado. Podemos tener transfusiones masivas, en el caso del trasplante hepático, déficit de vitamina K, factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles son? Jamás se pueden olvidar. 2, 7, 9 y 10. Neutralización para efecto de anticoagulantes, CID, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea.
tenemos diferentes indicaciones de acuerdo al riesgo de presencia de hemorragia, ¿no? Con alteración de las pruebas de coagulación. ¿Cuándo usamos el crioprecipitado? ¿O cómo vamos a obtener un crioprecipitado? Vamos a descongelar un plasma fresco, bueno, descongelar. Lo vamos a llevar de sus menos 20 grados a 4 grados centígrados. Lo vamos a centrifugar a esta temperatura. Vamos a eliminar el plasma sobrenadante y nos vamos a quedar con estas proteínas de alto peso molecular que van a precipitar, que le dan el nombre, crioprecipitado. Y esto lo volvemos a congelar nuevamente. ¿Cuáles son las indicaciones de este crioprecipitado rico en fibrinógeno? Pues un sangrado microvascular difuso por hipofibrinogenia. Es decir, cuando encontramos valores de fibrinógeno por debajo de 100 y en gestantes, ojo, nuestro rango va a ser menor de 300. En el caso de que tengamos sangrados o realicemos procedimientos invasivos en pacientes con enfermedades conocidas como enfermedad de von Willebrand, fibrinogenias, deficiencia del factor 13, por ejemplo, incluso en el caso de que no tengamos disponible el factor 8 en los casos de hemofilia A, podemos recurrir como emergencia a un crioprecipitado. Y también para corrección hemostática, postfibrinolisis terapéutica. ¿Qué otras consideraciones? Bueno, muy similares a las que mencionamos para el paquete globular. Tienen que realizar su solicitud transfusional. En este caso no vamos a requerir prueba cruzada previa, porque ya sabemos el grupo del paciente. Debe ser ABO compatible nada más. Vamos a realizar la entrega o administración del mismo. Ojo, siempre el consentimiento informado. La hoja de conducción de transfusión, porque son mucho más frecuentes las reacciones transfusionales con plasma que con paquete globular. ¿Y qué inconvenientes? Pues igualito, si es que no me han pedido adecuadamente este hemocomponente, me ponen plasma en vez de crío, o me ponen plaquetas en vez de paquete globular, o porque se han dado suspensiones de la transfusión y devoluciones tardías de los hemocomponentes. Recordar también que las plaquetas, el plasma y el crío no están exentos de potencial antigénico. ¿Por qué? Porque vamos a tener igual antígenos que van a estar presentes en la superficie de estas células. Por ejemplo, tenemos antígenos específicos plaquetarios, tenemos desde el HPA1 hasta el 10, tenemos que también se asocia a antígenos HLA clase 1 y también pues obviamente dependiendo del grupo sanguíneo. Pero sobre todo porque vamos a tener las plaquetas diluidas en alguna fracción de plasma. Luego tenemos que la fracción, de todas maneras, si vamos a pasar plasma, por ahí que podemos pasar un poco de neutrófilos o leucocitos si es que no hemos irradiado o si es que no hemos filtrado este hemocomponente. Y podemos estar transfundiendo antígenos específicos igual y antígenos HLA clase 1. Y en el caso del plasma, pues encontramos numerosas proteínas antigénicas. Recordar estos parámetros, que la transfusión de sangre humana, sus componentes, sus derivados, con fines terapéuticos, es un acto médico. O sea, ustedes la van a tener que solicitar y es de gran responsabilidad. Debe llevarse a cabo únicamente después de un estudio racional y específico de la enfermedad que van a tratar. Tenemos que evaluar los beneficios y los riesgos potenciales, transfundiendo solo cuando es estrictamente necesario. ¿Y cuál es la transfusión más segura? La que no se realiza y la que podríamos corregir con otros elementos. Listo, ustedes son los responsables y los voceros de este lema. Donar sangre es donar vida. Vemos que cada hemocomponente lo podemos fraccionar en varias partes y cada uno de estos puede derivar al tratamiento de un paciente diferente. Listo. Y donen todos los años con mucha pasión, como su selección.